Gloria a Dios, vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 51. Mateo capítulo 26, versículo 51. Dice la palabra: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Señor, te damos gracias, damos honor a ti en esta noche. Señor, gracias por concedernos estar en tus atrios, en tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú nos ministres tu palabra, tu luz, nos alumbres, Señor, que nos envíes tu ayuda desde tu santuario y que te muevas en medio de nosotros, ministrándonos tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pero uno de los que estaba con Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús le dijo: pon tu espada en su lugar, todo el que pelea a espada morirá a espada. ¿No te das cuenta de que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandaría ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumpliría lo que está en las Escrituras, donde dice que todo debe suceder de esta forma? Bien, este pasaje de Mateo 26 ya nos muestra el momento en que nuestro Señor Jesús es apresado, lo arrestan, desde el versículo 47 lo vemos, dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y en el versículo 50, cuando lo intentan prender, vemos la reacción de uno de los que estaban con Jesús. Aquí el evangelista Mateo se limita a referirlo de forma anónima a esa persona que estaba con Jesús y que pues reaccionó de esa manera, que dice: extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Esta fue una reacción de los discípulos, pues de una forma muy impulsiva, en la que pretendían tal vez dar defensa a lo que había sido para hasta ese momento su maestro. Ellos siempre tuvieron algo, una idea, así sea contenida por el ministerio del Señor, de que eso tenía que terminar con una revolución armada. Es decir, me explico un momento. Los discípulos del Señor abrigaban una esperanza más política que espiritual en la persona de Cristo. A pesar de que caminaron con Él 2 años, algo más de 2 años, casi 3, a pesar de eso, en ellos permanece algo que costó mucho que fuera removido, y era una esperanza de que Jesús fuera una figura más política, de restauración política, que otra cosa. Obviamente, cuando el ministerio del Señor Jesús estaba acompañado de todas estas señales y maravillas y autoridad a la hora de predicar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y enseñar acerca del reino de Dios, ellos pues incluso pensaron que ese movimiento ya no solamente estaba respaldado por un liderazgo político, sino obviamente también por una autoridad espiritual. Entonces, aún más, es decir, es como alguien que diría: con este es que se va a poder, digamos, con este perfil, con este maestro, con este rabí, con este líder. Siempre estuvo dentro de ellos, ¿no? En algunos más que en otros, pero siempre una idea de que esa
ese ministerio del Señor Jesús tendría que eclosionar y caer en esa forma, es decir, desarrollarse hacia eso, hacia la toma de la política nacional, la expulsión de los invasores, que en ese momento eran romanos, y finalmente la restauración de la gloria de Israel en un sentido político, pero por supuesto también en lo que se entendía que les hacía falta, es decir, una restauración también espiritual. Entonces eso estaba en ellos, y lo vemos hasta el último momento. Mire que ellos andaban armados, ¿no? Aquí vemos a uno que estaba armado, a pesar de que el Señor Jesús nunca tuvo esa orientación, ni permitió que ellos se manifestaran así, ni con los samaritanos, ni con otros pueblos. El ministerio del Señor Jesús fue por otro lado, predicando precisamente el reino de los cielos y llevándolos poco a poco a una madurez a ellos que no se terminaría, digamos, de efectuar, sino hasta que Él ya no estuviera. O sea, ellos ya comienzan a entender de qué se trató el tema con Jesucristo, después de que Jesús es arrestado, procesado, injustamente por cierto, llevado a la cruz, y ahí acabó todo. Es decir, ellos ahí, la valentía se les quitó por completo, porque con el Sanedrín no se podía. Entonces, perdieron toda la aspiración que tenían. Ya algunos estaban volviendo a las redes de pesca, quienes fueron pescadores, y otros a sus diferentes quehaceres. Por supuesto, ya las armas no tenían ningún sentido, eran una minoría que los que gobernaban el templo y la política de aquel tiempo podían suprimir o podrían sofocar con una facilidad tremenda. Roma pues no tenía más que irlos cogiendo uno a uno. Pero el Señor resucitó, y cuando el Señor resucitó ellos entienden, y cuando Él resucita le hacen una pregunta, ¿no? Esa la estuvimos viendo un poquito antes de que me ausentara yo. Estuvimos viendo en aquel lugar donde después de resucitado el Señor le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Después. Y el Señor resucitado, hablando con ellos, le dice: no os corresponde a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, les cambió en esa respuesta, les cambió totalmente la idea que tenían de qué se trataba ese ministerio, esa obra que Jesús vino a hacer en favor del género humano, para sacarlo de su desesperada y miserable situación en la que está, y es en la enemistad con Dios, permanente y definitiva, que hace que definitivamente Dios manifieste su ira contra contra la desobediencia que hay en el mundo. Sí, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, como lo veíamos en algún momento. Tomémonos un momento para revisar eso, para dejar sentado eso y pasar a otros temas, a otros aspectos de lo que encontramos en el verso, acerca de la ira de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de eso, y es que es de una relevancia tremenda, ¿no? Porque a veces nosotros pues nos cuesta entender de qué se trata las cosas del Señor Jesús, de qué se trata esto de la fe y todo el tema, y las Escrituras vienen precisamente a señalar con claridad el asunto, nada más que hay que señalarlo con los términos incluso bíblicos para que esto incluso sea más eficaz. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Contra qué? Toda impiedad, toda. La violencia es una de ellas, ¿no? Incluso eso que se hizo ahí en el momento en el que una persona reacciona de forma violenta y intenta defender lo que él cree que es una causa justa, legítima, y es que sí lo es, digamos, es decir, no voy a dejar que toquen a Jesús, pero obviamente no eran los medios, ¿no? Y dice: contra toda impiedad, es decir, e injusticia. La ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, es impiedad, es injusticia
y obstrucción de la verdad. Eso es lo que el género humano ha hecho desde en los momentos en los que cayó hasta el día de hoy. Lo hemos hecho, lo hacemos a diario, de una forma u otra somos injustos, de alguna u otra forma hacemos algo que es de la impiedad, es contrario a la piedad, es contrario a la devoción a Dios, es contrario a lo que Dios ama y es más afín a lo que Dios aborrece. ¿Sí? En muchas maneras tendremos la oportunidad de verificar estas palabras en nosotros cuando tengamos que escoger cosas, cuando tengamos que restringir algo que nos gusta y que ya sabemos que está mal. Ahí veremos la impiedad manifestándose de muchas maneras. Incluso en los lugares donde se pretende buscar a Dios hay un gran potencial de extravío, de terminar haciendo lo que es impío, aún con la pretensión supuestamente de agradar a Dios. Y entonces vemos, por ejemplo, que hay gente que en los claustros religiosos se vota hacia las idolatrías y hacia otras cosas que también son impiedad. Bueno, obviamente esto es de larga conversación, pero lo que hay que entender es lo que Dios está condenando y por qué Jesús hizo lo que hizo y de qué se trata. Porque lo que es de Dios se conoce y les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Bien, hasta ahí vamos a dejarlo. Ese es el conflicto de Dios con el género humano. Contra toda impiedad. Usted dice, la mía no es impiedad, no, dice contra toda. Es importante tener esa base porque uno de los engaños en los que solemos caer es precisamente pues no ver esa situación en nosotros, ¿no? Y aquí vemos que los discípulos del Señor obran en impiedad, es decir, esa reacción violenta, excesiva y casi sanguinaria, digámoslo así, es decir, vamos a pelear por esto. Y peleando por esto, peleamos por nuestros lugares y peleamos por supuestamente la libertad y gloria y dignidad del pueblo de Israel. Esos nunca han sido los métodos de Dios en ningún momento de la historia, nunca, ¿no? Es decir, esta forma de defender una causa sobre la base de la violencia, nunca, ¿sí? Cuando vemos al Señor obrando justicia militarmente, hablamos de pueblos que se portaron mal con su voluntad, que se rebelaron contra Él. Es el mejor ejemplo de eso, son los amalecitas, que atacaron la retaguardia de los hebreos y no les dejaron pasar. Era una obstrucción a la voluntad de Dios, pues, que merecía ser ajusticiada y el Señor en efecto lo hizo. Pero entonces aquí dice en el 51, uno de los que estaban con Jesús, y extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Es decir, ese fue el movimiento y esa fue la herida. Entonces vemos una reacción de uno de los que estaban con Jesús y esto nos muestra que esto de ir con Jesús no significa que inmediatamente la persona ya asimila de qué se trata el asunto, adquiere su espíritu, sino que le toma un tiempo, ¿no? A eso le llamamos discipulado. Ese tiempo nosotros en la iglesia le llamamos discipulado. Es un término, por supuesto, enteramente bíblico, que tiene que ver con el propósito de Dios, porque hay que mencionar esto. En la Gran Comisión, en Mateo, justamente unos versos más abajo de esto, dice que id y haced discípulos. Si alguien se pregunta qué es lo que quiso hacer Jesucristo en la obra en la tierra, es que los que fuéramos primeros discípulos, hiciéramos a otros discípulos, no de nosotros, sino de Cristo, por supuesto, de su figura y de su verdad, ¿sí? Y entonces la única forma de relacionarse eficazmente con el Señor es más allá de la fe. Obviamente la fe es un requisito, pero es más allá de eso, es del discipulado, un vínculo en el que el cristiano tiene que terminar aceptando la voluntad de Cristo y entendiendo de qué se trata todo. Y eso le puede tomar años a uno y de eso se trata precisamente. Por eso dice que los que estaban con Jesús, por eso es que no es bueno juzgar a la iglesia, o mejor, digamos, no es bueno juzgar al cristianismo por los de la iglesia, ¿sí? Cuando nosotros caemos en esa sobresimplificación del asunto,
Entonces yo juzgo el cristianismo por el cristiano. Y entonces vamos a tener varias dificultades ahí. Una de ellas es que vamos a ver que al cristiano le puedes tú encontrar mal genio, por ejemplo. Le puedes tú encontrar mal comportamiento. Y esto es, digamos, a nivel general, pero a veces se encuentran cosas en los cristianos que parecen contradecir todo lo que pretenden seguir. Violentos, revanchistas, impetuosos, intemperantes. Eso lo encontramos en nosotros mismos en muchos momentos, ¿no? Lo que pasa es que la gente hay que hablarle claro y hay que hablárselo claro desde aquí. Es decir, desde una posición en la que la gente ve a alguien y dice, ¿qué nos quiere decir? ¿Ser como él? No, como yo no, como Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mucha gente dice, no, es que los cristianos, y sí, y a veces no se equivocan, los cristianos se han portado mal, los cristianos han sido violentos en algunos momentos, los cristianos, y eso es porque en parte los cristianos pues se demoran en asimilar, ¿no? Nos demoramos en entender que esto no se trata de nosotros, ni de defender una causa que solo tiene que ver con nosotros, obviamente tiene que ver, y podemos ser violentos y podemos estar aquí con un corazón más cercano o vibrante con las ondas y fuerzas mundanas y las perspectivas mundanas que de la verdad de Dios. Pero el Señor no tiene problema con eso. Si usted es un verdadero creyente, que es quien ha recibido la vida de Cristo, las nociones, Él deja que pase el tiempo y con la formación en su congregación, aquí, en un ambiente donde alguien le diga cómo son las cosas, va poniendo a usted unas ideas de qué se trata, de quién es usted, de por qué lo llamó, un tema muy personal con usted, en la que va a haber el afecto hacia Cristo y todo eso, y en medio de eso se va a ir mostrando hasta que uno termine prácticamente desechando mucho de lo que uno pensaba y yendo en pos de la verdad del Señor Jesús. Pero entonces este era un cristiano, digamos, este que andaba con Jesús y sacó su espada y arremetió contra él. No lo hirió, pues que fue a la cabeza. Si ya le pegas en la oreja es porque ibas a la cabeza, ¿estamos de acuerdo? Y el Señor lo reprende. Sí, porque hay momentos en los que el Señor voltea con nosotros y nos dice, quieto ahí. ¿Sí? Es la figura de nuestro Señor Jesús mostrando su reprobación de ese acto. Quieto ahí, no te metas con esto. ¿Sí? Eres mi discípulo, pero obras mal en muchos momentos. Eres mi discípulo, pero obras incorrectamente. ¿Sí? Eso que tú estás haciendo no me representa, por ejemplo. Y muchas veces nosotros hacemos cosas que no representan el carácter de Cristo. Lo importante es que en los genuinos creyentes se adhieren al proceso, ¿no? Yo eso no lo puedo explicar, la verdad. O sea, se escapa a mi capacidad de comprender que hay gente que es verdadera, que se adhiere al proceso. A los que no, ni que les pongan la mejor iglesia, ni que les pongan el mejor predicador, ni que les pongan a Jesucristo mismo, pues básicamente, ¿sí? Ni que les pongan todo en favor de sus criterios, entonces esa persona no se adhiere. Estará un tiempo, simpatizará con alguna cosa, pero no sentirá una necesidad de someterse al maestro y a su perspectiva que va dándonos cambios en nosotros. Entonces, mire lo que dice, que hirió al siervo en la oreja, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿Sí? Porque todos los que tomen espada perecerán. Y esto ahí está diciendo una verdad, y es, la forma de vida de las personas determina su final. Es decir, si eso ha sido una siembra, va a determinar su final. ¿Sí? Para que eso, ahí está, digamos, quitándole
al cristianismo subsecuente a todos estos eventos, que se formaría en los siguientes años con mucha fuerza, le quitaría toda aspiración violenta. Por eso, por ejemplo, los cristianos de Jerusalén, que fueron asediados por Roma en el año 65, 62, 63, 4, 5, y destruidos finalmente en Roma, Jerusalén, no dieron resistencia contra Roma. Y eso no significa ser débil, sino entender que hay batallas que no estamos peleando, y uno, si quiere que le diga algo, tiene que saber qué batalla está peleando. O sea, en la vida no se pueden pelear más de 2 guerras, porque muchas veces la gente quiere seguir pelear por algo y además pelear por ellos, ¿sí? Y uno tiene que discernir eso, porque el cristianismo los hace evitar el conflicto de esta naturaleza, ¿sí? No, el cristianismo espera el reino de los cielos, es muy diferente. Entonces los cristianos, por ejemplo, de Jerusalén, salieron a ciudades como Pella y otras ciudades donde hay registros arqueológicos de esos cristianos del principio, que se fueron dispersando en diferentes lugares, pero ellos salieron porque en Jerusalén estaban armando una revuelta que era una torpeza total. Contra Roma no se podía pelear, es como levantarse contra un ejército tal vez 100 veces superior, ¿sí? Es una torpeza. Y la perdieron, esa guerra la perdieron, porque esa no es la pelea de Dios, ¿estamos de acuerdo? Y ahí vemos que toda pelea que no sea de Dios, en ella no está Dios. Así sea tu pelea, así sea mi pelea. Si la pelea no es mía, si no es de Dios, realmente no vale la pena pelear. ¿Estamos de acuerdo? Pues es que cuando nosotros peleamos una batalla personal, tenemos que asegurarnos de estar agradando a Dios y en la voluntad de Dios. Porque si es tu pelea, de tus razones, de tus inconformidades, es muy posible que eso se quede sin el respaldo de Dios. No porque Dios no te ame o porque Dios no simpatice o no se conduela no, sino simplemente es porque no es la batalla de Dios. La batalla de Dios incluso te va a exigir rendir tu agenda, tu aspiración, e ir en pos de la verdad. Y si queremos ser prácticos, la batalla de Dios es por el alma de las personas. O sea que al final sí está usted en el tema, pero no para que usted pelee por lo de la tierra, por lo que está perdido. O sea, uno no debe pelear por lo que está perdido. Dios nos da una batalla que pelear por lo que se puede ganar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo importante, por lo perdurable, por lo eterno. Todos completamente términos bíblicos, ¿no? Entonces dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Eso le dice al discípulo ahí. ¿Sí? Y eso muchas veces siente esa respuesta de Dios. Te equivocaste en ese momento. Y Él, con una combinación muy interesante de autoridad, seriedad y amor, nos dice, ¿acaso tú no entiendes, no? Es que no se trata, yo te puedo a ti proveer, por ejemplo, yo te puedo a ti sostener, incluso yo te puedo defender, yo no necesito que tú me defiendas a mí. Esas son las palabras de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Yo te puedo defender a ti, pero aquí se trata, y ahí vemos la perfecta sumisión de Cristo a la voluntad de Dios, sumisión que, dicho sea de paso, requiere mansedumbre, que es lo que nosotros no tenemos, ¿no? Mire cómo dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Ya como esto ocurre después de que Jesús se rinde en su cuota de sacrificio máxima, incomparable que hizo por el género humano, se rinde a una voluntad de Dios. Como eso ocurre allí, ya Él estaba rendido, es decir, porque Él sí pensó en pedir eso, ¿sí? Porque cualquiera lo piensa, ¿sí? Y en la humanidad de Cristo está es decir, yo puedo orar, ¿sí? Entonces, mire qué dice, no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. 12 legiones de ángeles, un ejército, pues un solo ángel acaba con 45,000 personas sin ningún problema. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, uno solo. El reino de los cielos tiene otros estándares, otras dimensiones de poderío, ¿sí? Otras dimensiones de fuerza
que el género humano no conoce y pues en la ignorancia a veces hierra en esos sentidos, pero entonces el reino de los cielos tiene una poder. Imagínese ahora 12 legiones de ángeles, que más o menos una legión podríamos estar diciendo que tiene 6,000 soldados. Eso es y él dice, yo puedo. Porque la verdadera mansedumbre, mis hermanos, es la que contiene el poder que se tiene. Sí, voy a explicar esto un momento. Nosotros somos mansos hasta cierto punto, ¿cierto? Cuando las cosas van saliendo como queremos y cuando no nos exaspera la familia y cuando no nos contradice el cónyuge o cuando somos mansos, en fin. Es decir, usted analice la supuesta mansedumbre humana. ¿Sí? Y la mansedumbre humana es algo bien curioso porque en realidad no hay tal cosa como mansedumbre. Todos somos de responder fuerte, de responder mal, ¿sí? De hablar lo que no es, por ejemplo, y de reaccionar incorrectamente. Ahí se configura una impiedad de lo que veníamos hablando, es decir, contra toda impiedad, ¿sí? Se configura ahí. Y la gente que se dice ser mansa, hay que preguntarle cuánto poder tiene. Porque la verdadera mansedumbre que vemos en Cristo es poder defenderse y no hacerlo. ¿Sí? Poder responder y no hacerlo. Por amor, por compasión y por la voluntad del Padre. ¿Sí? Esa es. Entonces, muchas veces la gente no va a resistir ni que el pastor les diga la verdad, siendo que usted aquí no viene a que yo le diga mentiras y que yo le diga y que le oculte las cosas que son de Dios para no molestarle, ¿no? Mucha gente se va a molestar. De hecho, hay gente que escuchando las palabras se indigna. En estos días alguien me contaba de una persona que hoy es discípulo y además es colega y es muy cercano a nosotros y todo, pero en su fase en la que se estaba congregando inicialmente, le parecía inaceptable que el pastor, para él, el pastor de él, hablara acerca de esas descripciones que hace Dios del género humano. Por ejemplo, es que las obras de los hombres son como trapos de inmundicia y que desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Oiga, así dice la Biblia. ¿Sí? A ver si lo buscamos eso. ¿Sí? Podrida llaga es la expresión puntual en Isaías 1:6. Isaías 1:6, si yo predico Isaías 1:6, seguramente gente no tendrá ni la mansedumbre para soportar eso. No alegan aquí porque pues, ya qué, pues, no hay para qué. Pero hay gente incluso que ha alegado en estos contextos, ¿no? Porque no. Y así, en realidad nosotros no somos una ejemplaridad en mansedumbre. Eso es generalmente lo que más nos falta. En uno de los lugares donde más se ve la deficiencia moral es en eso. Nada que ver con el carácter de Cristo. Es más, la gente tira a la basura proyectos muy prometedores y muy buenos, solo porque no son mansos, porque no aguantaron una ofensa, porque no aguantamos que nos digan, porque el pastor no me dejó servir, o mi esposa o mi esposo, o el jefe. ¿Sí? Y yo sé que en el mundo pasan cosas terribles, que a veces uno dice, ¿yo por qué tengo que aguantar eso? Pues simplemente analiza si la mansedumbre va por el lado de Cristo, porque la mansedumbre tiene un galardón. Y si hablamos en los ámbitos del discipulado, es donde más galardón tiene la mansedumbre. Vamos a mirar. ¿Qué dice Dios? Mire, ¿qué dice Dios? Isaías 1:5 podremos decir, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Eso es todo lo contrario a la mansedumbre. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y obviamente, cuando lo ponemos dentro del entramado bíblico y teológico, todo esto no solo habla de una condición social, digamos, sino de la condición espiritual del género humano, ¿sí? Todo. Entonces, la persona que les comento se indignaba por eso, pero no. Y es natural. Sin embargo, es un discípulo verdadero, porque el discípulo verdadero puede caminar con el más pacífico, que es Jesucristo, pero con la espada en su cintura. ¿Estamos de acuerdo? Y así nosotros podemos ir caminando en pos de Cristo supuestamente, con una mentalidad incorrecta con respecto a las riquezas. Podemos hasta que las cosas se van definiendo. ¿Sí? Y el discipulado nos va guiando a la verdad, a los correctos sentidos de la vida que están, por supuesto, en la Escritura. Entonces, volvamos acá, donde estábamos, a Mateo. Entonces, ahí ya está. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo? Entonces, el poder. Usted analice, por ejemplo, el poder. Si yo tengo el poder para hacer algún daño o reaccionar y aún así contengo, entonces es mansedumbre. Yo en ese aspecto tengo gente que va delante mío como referencia muy notable, ¿sí? Es decir, de un carácter más cercano al de Cristo, porque eso es efecto de la obra de Dios en nosotros. Uno termina por entender la virtud de la mansedumbre. Porque alguien, por ejemplo, dijo por ahí, respecto de esto de que los mansos heredarán la tierra, ¿no? Que hay una promesa que Dios mismo declara respecto de los mansos. Alguien dijo por ahí, una persona muy rica del siglo XX, con pues muchos logros en el ámbito de las finanzas y todo eso, dijo que los mansos heredarán la tierra, pero no los derechos minerales de la tierra, complementando lo que dice supuestamente la Biblia, haciendo alusión de que el manso es bobo, de que el manso es, que en este mundo no es ventajoso ser manso, de que en este mundo no es positivo ni virtuoso ser manso. ¿Sí? Y la verdad es que es una declaración en contra de la verdad de Dios, sino que Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué significa eso? Que uno pueda aprender de Cristo su carácter para uno humillarse delante de Dios y dejar que Él obre y dejar que Él nos guíe. Empezar por ahí, ¿sí? Si eso nos lleva en algún momento a tener que pasar por alto una ofensa, pues tendremos que hacerlo, ¿no? Y así en muchos aspectos, pero ese es el criterio, ¿sí? El criterio es la mansedumbre que hay en Cristo, que nos hace entender qué es lo que no tenemos nosotros. Y el cristiano tiene que irse vistiendo de ese carácter, de ese nuevo hombre, ¿sí? Un carácter que lo lleva a uno a recibir de forma diferente las situaciones que entendemos como ofensas o agravios, ¿no? Dice, entonces, más de 12 legiones de ángeles. Si yo, por ejemplo, soy manso, se verá en que si mi poder, yo tengo el poder para quitarle una provisión, por ejemplo, o hacer algo y no lo hago, eso es mansedumbre de verdad. Pero en cambio, muchas veces la gente, ni siquiera, hermano, es decir, la gente, por ejemplo, es mansa solamente porque tienen necesidad, ¿sí? Respetan medio a los padres, o a la mamá o al papá, medio, porque saben que no tienen la fuerza para pelear contra ellos, ¿sí? Y ese día, algún día esa balanza cambiará. Un día el joven es más fuerte que su mamá, ¿sí? Yo me acuerdo de mi hermano, sobre todo, que tiene una apariencia mucho más robusta que la mía, que llegó un momento en que ya pues mi mamá le daba con la chancleta y el tipo se reía. Claro, porque pues ya grandísimo, con unos músculos y todo, y mi mamá se quedó ahí, se quedó como a la mitad. ¿Sí?
y entonces ahí te das cuenta que esos balances de fuerza cambian, ¿sí? Y obviamente la mansedumbre es seguir viendo la autoridad aunque la tenga que ver para abajo, ¿sí? Mucha gente no respeta a la mamá, hermano. Le llegan tarde a la casa, le hacen lo que quieren, se portan mal, todo, sumando impiedades, que es lo que el género humano hace, ¿estamos de acuerdo? Para que luego se cuestionen injustamente por qué la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Sumando impiedades, hacemos ese tipo de cosas, ¿sí? No respetan, se levantan, le bravean, y yo creo que el Señor, cuando ve eso es una afrenta a su imagen, y más si uno dice que le sigue, ¿no? Entonces Él nos diría, guarde la espada, o nos diría, cállese la boca, pues con J, ¿sí? Cállese, ¿sí? Silencio, ya. Uno cuando tiene medio noción corre a pedirle perdón. Señor, discúlpame que en el partido se me salió el apellido, ¿sí? Y eso a ti no te gusta. Y perdóname que no contesté bien a mis padres. Y perdóname, eso no, yo sé que no te representa. Pero es que yo en general no represento a Cristo. Yo no puedo. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy lejos. Por su gracia voy a entrar a los lugares celestiales, porque Él pagó por mis pecados. ¿No le parece maravilloso eso? Por eso. Sí, yo no. O sea, Cristo le da vergüenza andar conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la verdad. ¿Sí? Y a mí me debe dar honor andar con Él. Y si estoy con Él, yo no debería tener espada, digamos. Si estoy con Él, yo no debería tener una agenda contraria a su voluntad. Se puede demorar mucho tiempo que uno entienda eso. Lo importante es entender que Cristo le dice a uno, silencio, ya, cállate, ¿sí? Sométete a tu autoridad ministerial, porque el Señor no va a promover al rebelde para que sea líder de movimientos rebeldes. Dios respalda al que se somete, al humilde, al que puede seguir la causa, aunque él no la maneje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros vamos teniendo que entender eso. La mansedumbre se va cayendo a nosotros, ahí pues ya obligados por la palabra, porque cuando la palabra de Dios nos encontramos versos que dicen, aprended de mí que soy manso y humilde, y a unos les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El cristiano tiene que saber, o por lo menos ir identificando de qué espíritu es. Y ¿qué fruto podemos decir que tiene la mansedumbre en nosotros? Muchos. A veces, no reaccionar así violento te puede hasta salvar la vida, ¿sí? Pero también además puede que conserves a esa persona, que es tu esposa o tu esposo, que pues si bien no es perfecto, tiene unas características muy buenas, ¿sí? Eso es algo interesante de pensar, ¿no? Porque a veces la gente dice, no, es que, claro, en un momento de calor, de fervor, supuestamente, de indignación, dice, no, y entonces en ese momento se generan heridas y se generan daños, a veces irreparables, todo porque no se tuvo mansedumbre. Pero en cuanto a la parte ministerial y en cuanto a la vida eterna, la mansedumbre le va a permitir a uno soportar el trato de Dios. ¿Qué es el trato de Dios? Es que el Señor nos deja acercarnos a Él, Él mismo nos llamó, ¿sí? Él mismo en su misericordia lo invitó a usted. Dice, a mí no, a mí me invitó la tía, dice alguno de ustedes, o a mí me lleva mi mamá y yo lo hago es porque, bueno, no, el Señor te invita a que heredes la vida eterna, ¿sí? O sea, estas cosas no hay que sobresimplificarlas tanto, yo voy porque sí, obviamente todos llegamos porque alguien nos llevó, yo llegué porque me llevaron mis papás y así, pero luego vas oyendo la voz de Cristo, que te llama a que salgas del presente siglo malo y de la corriente, del camino ancho que lleva a la perdición, de ahí.
En ese camino ancho, pocos han escuchado la voz de Cristo. ¿Sabe usted? Y usted me dice, y pruébeme eso. El Señor Jesucristo mismo dice, le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabras literales de nuestro Señor Jesús. Entonces, usted si está aquí, el Señor ya hizo oír su voz, le está haciendo y le está llamando. Y nos está llamando, y entonces nos deja acercarnos. ¿Qué es el trato de Dios entonces? Es ese pastoreo, esa dirección, una crianza hasta en la dimensión de lo paternal, en la dimensión de la deidad de Dios, proveyéndonos esto, por ejemplo, la palabra. Esto es pastoreo del Señor. Otra cosa, acompañándonos en nuestras vivencias. Las cosas que nos pasan a nosotros, uno diría, es que eso le pasa a todo el mundo. Sí, pero cuando se está en Cristo son diferentes, tienen una connotación muy diferente. Ahí está el trato de Dios. En aquella humillación, en aquella situación está el trato de Dios. Está el acompañamiento del Señor para que no solamente se resuelva la situación, sino que además de resolverse, te dé un fruto para vida eterna y te dé el galardón de la mansedumbre. Al final vemos lo que la Biblia dice, que los mansos heredarán la tierra, es porque las promesas de prolongación de la condición humana, de la vida, son para los mansos. Es que hay algo que necesita mucha mansedumbre, y es recibir el Evangelio de nuestro Señor. Eso requiere mucha mansedumbre. Sí. Yo creo que todos tendemos a darle batalla a eso del Evangelio, pero luego el Señor, alguien tiene que ceder, y ese que tiene que ceder ante la verdad del Señor, obviamente tenemos que ser nosotros. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Hay cosas que en Cristo eran necesarias, es decir, yo puedo tener el poder para salirme, ¿no? Por eso es que aquí es bien curioso, porque uno, si busca a Dios solamente cuando es tan menesteroso, pues es una condición espiritual muy escasa, digámoslo así, muy deficiente, es mejor la palabra. Porque cuando el Señor nos bendice, nos repone lo que el enemigo nos quitó, por ejemplo, o nos restaura, o nos incrementa, o nos da las provisiones y las bendiciones, y uno ahí en ese momento dice, yo ya no voy porque yo esté necesariamente afligido o llorando. Obligo a mi carne a ir y a ponerla en servidumbre a Cristo y a su verdad, porque Él es el Señor. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y eso toma tiempo y todo. Uno dice, yo voy porque Él es el Señor. ¿Sí? Yo me someto porque Él es el Señor de mi vida. Todo lo que tengo lo he recibido de su mano, todo lo que va a pasar necesito que Él esté, y por supuesto me ha llamado a la vida eterna y todo, y eso cambia totalmente la perspectiva. Entonces mire que ahí vemos en este pasaje que leímos cómo funciona el tema este de la mansedumbre, que en Cristo está, porque Cristo puede aniquilar. Y para llegar a ese punto prácticamente hablamos de generaciones, es decir, por eso es que dice la Biblia que Jehová es lento para la ira, lento. Y aún en su ira se contiene. Él se contiene para no dejar caer su juicio sobre el género humano. Si alguien se pregunta, ¿estos tiempos qué son? Son tiempos de paciencia, para que la obra de la palabra de Dios siga fluyendo a tocar las almas que Él quiere que sean salvas, obviamente, y que reciban la mansedumbre que está en la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, las 12 legiones de ángeles equivalen, yo digo, a este poder que a veces uno pretende tener, ¿no? Yo puedo.
yo puedo quitarme de encima esto, pero el Señor nos muestra que a veces hay cosas que son necesarias por mantenerse en la voluntad de Dios. Para eso, la mansedumbre es oro. Eso es lo que a la gente le falta. Para eso, la mansedumbre es oro. Para convivir y mantener proyectos valiosos, la mansedumbre es oro. ¿Sí? ¿Lo hay en la gente? Bueno, ahí vemos diferentes estados, ¿no? Situaciones. Vamos a orar.